Buenas noches, queridos hermanos. Una alegría saludarles nuevamente, desearles que el Señor sea con cada uno de ustedes. En esta noche de 9 de octubre de este año 2024 quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de algunas cosas sobre el juicio de la última generación. Hemos estado estudiando ampliamente este tema, pero hay mucho más que considerar. Hay otros detallitos que quiero compartir con ustedes en este corto tema. Bueno, espero que sea corto. A veces planeamos que sea corto, pero se alarga un poco más porque siempre surgen tantas cosas que compartir, tantas cosas que decir. Ya le he pedido al Señor que pueda guiarnos en este estudio. Entonces, vamos a ello. Tengo aquí abierto el libro de Daniel, capítulo 12, del versículo 8 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando algunas cosas muy importantes que, como les dije, conciernen al juicio por la última generación que sin duda ha comenzado ya y está muy avanzado por su pueblo, por la iglesia elegida, la que el Señor hizo depositaria de su verdad. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, los últimos textos del libro de Daniel iban a estar cerrados y sellados hasta que llegara la última generación sobre la tierra. Gran parte del contenido de estos pasajes no se iba a entender sino hasta llegar la última generación que viviría sobre este planeta. Y esa generación somos nosotros, hermanos. El versículo 10, impactante, sumamente interesante. Vamos a analizar bastante de este versículo. Comienza diciendo: lo último, recordemos, lo último que acabamos de leer en el versículo 9 es que esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Tiempo del fin es lo último que se menciona. Entonces tenemos que ubicarnos que el texto de Daniel 12 nos está ubicando precisamente en este tiempo. Este mensaje es para este tiempo, que iba a estar cerrado en los siglos anteriores, pero que hablan de este tiempo y por lo tanto, como concierne a esta última generación que viviría aquí en el fin de los tiempos, sería abierto a la comprensión para esa generación. Las generaciones anteriores no necesitaban entenderlo porque no era para ellos, es para nosotros. Por eso ahora estamos entendiendo muchas cosas. Muchos serán limpios cuando en la última generación muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿A qué les suena esto, hermanos? ¿Les hace recordar algo? ¿Acaso no les hace pensar en expiación? La expiación, el día de expiación, el día del juicio. ¿Qué es lo que se pretende en el día de expiación, en el día del juicio, en el día del perdón, en el Yom Kippur? ¿Qué es lo que se pretende?
¿Acaso no es esto limpiar, purificar el santuario de todos los pecados registrados, todos nuestros pecados? Pero si el santuario va a ser purificado, significa entonces que el pueblo de Dios no peca más. Definitivamente. Y aquí concretamente está hablando de las personas. Muchos serán limpios. En el día del juicio, cuando el santuario se está purificando, aquellos que acuden al Señor con el corazón sincero, contrito y que creen en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos son limpios y emblanquecidos y purificados. Me hace recordar el siguiente pasaje. Vean aquí. Apocalipsis 7:13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Refiriéndose a los redimidos, a la última generación victoriosa, vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, noten, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Por qué las tienen blancas? ¿Las tuvieron blancas siempre? No, las lavaron. Si las lavaron es porque antes sus ropas estaban sucias. Las ropas estaban sucias. Ya vamos a ver lo que significan las ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. En Juan capítulo 1 dice que todos los que creen en el nombre del Señor reciben el poder para llegar a ser hijos de Dios. Todo el que confía en el sacrificio de Cristo, el que llega a entender este gran sacrificio de amor, de esa sangre derramada, de cuánto ha costado nuestra redención, es limpio del pecado. No solamente es que nuestro pecado es perdonado, sino que es quitado del alma, es quitado del corazón. ¿Cuánto lo necesitamos, hermanos? ¿Cuánto lo necesitamos? Escuché a un querido hermano que está aquí en el grupo, él y su esposa están con nosotros. Algo muy importante, algo que me impactó de verdad. Decía él, en uno de sus temas, la verdad es que Dios no perdona el pecado. El pecado no es perdonado, Dios no lo perdona. ¿Cómo así? Sencillamente, si nosotros somos perdonados, es porque alguien ha pagado lo que nosotros debíamos pagar. Si el pecado se hubiese perdonado, entonces cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hubiese dicho, ¿saben qué? Les perdono, nada pasa, no se preocupen. Pero no se perdona. Tenían que morir. Si alguien peca, debe morir. Nosotros como raza hemos sido librados de la condenación porque alguien, un inocente, murió en nuestro lugar, que fue el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, los que son limpios tienen que llegar a comprender profundamente esto. ¿Cuánto ha costado nuestra salvación? Y cuán peligroso es pecar. Tenemos que llegar a
a una conclusión muy clara en nuestra mente, a una decisión clara de no querer practicar el pecado más. Claro, por nuestras fuerzas no podemos, pero las personas, la última generación que son limpios, sus vestiduras las lavaron en la sangre del Cordero. Y las vestiduras, ¿qué significa? Vamos a ver brevemente. Zacarías 3, recuerdan que es la visión del sumo sacerdote Josué ante el Tribunal Supremo en el juicio, y Satanás está a su mano derecha para acusarle. La hermana White dice que esta es una escena de la última parte del juicio sobre la tierra, o sea, el juicio de los vivos. No tengo la cita, creo que en la Biblia de Estudio es donde está. Pero le dice aquí el versículo 3, Zacarías 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Cristo, el ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: ¿qué significan las vestiduras? ¿Qué representan? Jesús mandó que se las quitaran, viles, sucias, rotas, embarradas de heces fecales, de pudredumbre, el carácter manchado, porque miren lo que dice: mira que he quitado de ti tu pecado. Las vestiduras sucias, ¿qué significa? Un carácter manchado por el pecado, un corazón contaminado. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces las ropas de gala aquí son las mismas ropas blancas que describe Apocalipsis. Las ropas blancas son un carácter, un corazón purificado. ¿Gracias a quién? A la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, existe un mensaje, por sobre todo mensaje, que nos ha sido dado a nosotros como pueblo de Dios, que nos presenta a Cristo en su hermosura como nunca lo hemos visto. Existe un mensaje que represente el amor, el poder de Dios para cambiar una vida, no solo para perdonar el pecado, sino para borrar el pecado del corazón humano. Es el mensaje de la justicia de Cristo. Presenta a nuestro Salvador de una manera preciosa, el sacrificio que Él ha hecho. Y les puedo decir que los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero es porque han comprendido de una manera extraordinaria, han visto con una belleza que antes no habían apreciado el gran amor de Dios a través del sacrificio de Cristo. Han comprendido el mensaje de 1888, el que fue rechazado, y esto les cambia la vida, purifica su vida, porque aceptan al Cordero, aceptan su sangre derramada en lugar de la de ellos. Y como creen en ese sacrificio y como aprenden a amar al Señor con una intensidad que antes no lo hacían, se cumple lo que ellos creen, lo que Dios ha prometido. La promesa está allí, está el poder allí, y si lo creemos, se cumple en nosotros. ¿Qué más dice acerca de los que serán? Muchos en el tiempo del fin serán limpios y emblanquecidos y purificados. Nos muestra el contraste con el otro grupo que vivirá. Los impíos procederán impíamente.
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y recuerden que la pregunta de Daniel fue, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin? ¿Cuándo va a acabar todo esto? La opresión de Satanás, de los malvados, este mundo de dolor, ¿cuándo acabará? Se puede entender cuando llegue el momento en que la última generación ha comenzado a ser juzgada. ¿Puede entenderse ese momento? Este texto precisamente dice eso. Los impíos van a proceder impíamente. Igual que antes del diluvio, el Señor examinó los corazones y los pensamientos eran solo de continuo al mal, no solo eran las obras. Dice el Camino a Cristo, el carácter no se da a conocer por las obras buenas o malas que de vez en cuando se hacen, sino por la tendencia que hay en el corazón. Si el corazón está sumamente contaminado y se piensa solo en iniquidad, en abominación, entonces es un alma completamente extraviada, a punto de cruzar la línea de no retorno, porque el pecado es algo peligroso. Y esta era la condición antes del diluvio. Estos dos grupos son los mismos que describe Salmo 1. Un grupo que dice que se aparta del camino de pecadores, no sigue los consejos de los malvados, el adoctrinamiento de esta generación, no se sienta en silla de burladores, no participa de las burlas, sino que se aparta y en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. El otro grupo son los impíos que están procediendo impíamente, deleitándose en todo lo que el mundo ofrece, muy cómodos, la música impía, las redes sociales, los entretenimientos que Satanás ha inventado para tener las mentes cautivas, los que ya existen desde hace décadas, como el fútbol y todo deporte. Los impíos proceden impíamente y ninguno de los impíos entenderá. No podrán entender, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos son estos que estarán siendo limpiados y emblanquecidos en ese momento del fin. Y este es lenguaje de juicio. Esta es una descripción del juicio de los vivos, hermanos. Se les llama entendidos. En el original también dice sabios, cuerdos. Ustedes pueden buscarlo en la Strong, en la concordancia Strong, esta palabra traducida aquí como entendidos, y verán que también dice los sabios, los que son cuerdos, los que no se han vuelto locos como el mundo. Ellos comprenderán, ellos entenderán los tiempos en los que estamos. Y seguido de esto, bueno, antes veamos quién es un entendido. Creo que es en Salmo 52 y el versículo vamos a ver. No, es Salmo 53, hermanos. Ya aquí lo encontré. Vean lo que dice el versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En el estudio del juicio de los vivos vimos que cuando la Biblia describe que Dios mira, es para juzgar, para analizar los corazones.
Y aquí está hablando precisamente de eso. Dice que Dios vio para ver si había algún entendido, así como se le llama en Daniel 12:10, que buscara a Dios. Entonces, los entendidos son los que buscan a Dios. Los que proceden impíamente aquí no les importa buscar a Dios. Piensan en comprar, en vender, comprar mucha ropa, comprar muchos bienes, autos, casas, poner empresas. Su mente está ocupada en todo eso, pero menos en buscar a Dios, en buscar su rostro, en conocer a Dios, en entender mejor el gran sacrificio realizado, la sangre derramada por la raza humana que estaba perdida y el inocente, el Hijo de Dios, murió por todos nosotros. Estas personas, los impíos, no les preocupa eso, no les interesa, pero hay un grupo que sí está buscando el rostro de Dios, como lo vimos, por eso se les llama entendidos, y no hay mejor lugar para buscar el rostro de Dios y ver su gloria que el campo a donde Dios está llamando a su pueblo. Todo esto está relacionado. No vamos a estudiar profundamente, este es un tema así rapidito, mostrando muchas cosas, pero cosas muy importantes que se pueden estudiar más profundamente en otra ocasión. Pero sé que esto les será de mucho beneficio, hermanos. Los entendidos entenderán todas las cosas. Los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Creo que en Proverbios dice eso. Y ahora, seguido a esto, al juicio, miren de lo que habla. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, sacrificio no está en el original, se lo agregaron. Desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí hay una mala traducción. Hasta la abominación desoladora está mal traducido. Hasta. Otras versiones lo traducen mejor y dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. No vamos a profundizar como les dije, pero entendemos que el continuo que es quitado, solo se le llama continuo, tiene que referirse en relación con la ley de Dios que es anulada por el poder abominable, abominable que representa a Satanás en esta tierra, que aquí se le describe como la abominación desoladora. La abominación, el Señor abomina los ídolos, abomina la idolatría. Este poder promueve la adoración a ídolos. Desoladora porque va a desolar, va a matar, viene para destruir a quien no se someta. Abominación desoladora. Entonces es quitado el continuo y puesta la abominación desoladora. La abominación desoladora ocupa su lugar, obtiene dominio y trata de imponer la abominación de la idolatría, perdón. ¿Y qué otra cosa podría ser al final el último acto del drama, dice la hermana White, es cuando el día de reposo sea quitado, hermanos, sea cambiado? Entonces podríamos relacionar esto con el establecimiento de la ley dominical. Perdón, aquí abajo. Cuando es establecido, comienza a correr esta cantidad de días. Tienen que ser días literales, ¿no? Aquí no puede ser día por año, no se puede aplicar la regla. ¿Por qué? Sencillamente cuando leemos el versículo 12, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí va otro periodo de tiempo que lo más probable es que comience a correr paralelo con este otro, pero este llega un poquito más allá. 1290 días, un poco más de 3 años y medio,
pero aquí yo creo que llegamos como a 4 años y algo. Eh, Sencillamente, hermanos, no existe un ser humano que viva, si aplicáramos la regla día por año, y que aquí son 1335 años, como los pioneros lo interpretaron en el pasado y lo aplicaron, que se cumplía en 1843. No suena lógico que diga bienaventurado el que espere. Esperar es que debe estar allí en, en un estado de, ¿cómo diría?, de paciencia, de aguante, hasta que el periodo de tiempo vaya avanzando y se completen los 1335 días. Si fueran años, ¿qué ser humano es capaz de esperar y llegar hasta 1335 años? Sería absurdo, nadie vive tanto, ni siquiera Adán vivió eso. Entonces aquí está hablando de días literales, hermanos, para el tiempo del fin. Esto tiene mucha tela que cortar, pero bueno, no es el objetivo en este momento estudiarlo de manera detallada, pero yo sé que muchos de ustedes ya conocen estas partes que les he mencionado sobre los periodos. Entonces, vean qué interesante. Obra de juicio aquí. Unos son limpios, mientras otros están disfrutando la impiedad del pecado y no se dan cuenta de que hay un juicio y que hay gente que está siendo purificada, que está obteniendo la victoria sobre el pecado. Porque llegar a tener vestiduras blancas, como lo describe Apocalipsis, es una vida sin pecado. Definitivamente. Mientras esta gente está obteniendo la victoria sobre el pecado, el mundo disfruta de la impiedad y no entienden nada. Se pregona que el día del juicio ha llegado, pero no lo entienden y se oponen. Pero el grupo de los entendidos va comprendiendo y como comprenden, buscan al Cordero y su sangre limpia sus vestiduras. Qué hermoso, qué bonito, hermanos. Ahora, quiero mostrarles algo más. A ver, tal vez no se me escapa nada. En Mateo capítulo 5. Hay algo aquí muy bonito, muy sorprendente. Vamos a ver. El Sermón del Monte. Las bienaventuranzas. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que las bienaventuranzas nos describen los pasos o las etapas de desarrollo del cristiano hasta alcanzar la perfección a la imagen de Cristo? Un corazón limpio, victoria sobre el pecado. Vamos a verlo de manera breve, pero es algo extraordinario, es algo maravilloso. Antes de empezar a leer, quiero que vean conmigo lo que dice la sierva del Señor, la hermana White. Esta cita está en la Biblia de estudio, en el comentario precisamente de Mateo 5:8. Y es esta cita que es la carta 258 de 1907. Hay mucho más, pero solo leeremos esto. Dice así: agradezco al Señor porque se dan instrucciones tan claras a los creyentes, hablando de Mateo 5, las bienaventuranzas. Se dan instrucciones tan claras a los creyentes. Si no tuviéramos otras instrucciones fuera de las que están contenidas en estas pocas palabras, sería suficiente para que nadie quedara confundido. Pero tenemos toda la Biblia llena de instrucciones preciosas.
Pero noten qué impresionante lo que ella dice aquí. Que si usted y yo solo tuviéramos la página de Mateo 5 donde están las bienaventuranzas y no tuviéramos nada más, dice que sería suficiente para que nadie quedara confundido en este tiempo. Impresionante. Entonces, las bienaventuranzas contienen una riqueza que todavía no hemos entendido bien. Es profundo el mensaje que hay allí. Y vamos a excavar un poquito en esta oportunidad para encontrar las joyas que hay allí de manera rápida, pero va a ser muy nutritivo este pan que les estoy compartiendo. Por la gracia de Dios, este pan salido de la panadería celestial, calientito. Y dice en versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Analizamos aquí un poquito. Por cierto, bienaventurados significa dichoso, una dicha, una felicidad que con las cosas de la tierra no se puede obtener. Solo viene de Dios. Dicha eterna. El bienaventurado llega a ser dichoso aún en medio de las pruebas y la oscuridad que le toca pasar. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Si han leído Palabras de Vida del Gran Maestro, ahí lo explica muy bonito la sierva del Señor, son los que reconocen su condición pecaminosa. Aquí es donde inicia todo, hermanos. Comenzamos por aquí el desarrollo del carácter cristiano para la limpieza del corazón. Espíritu, aquí en el griego, miren la palabra. Vamos a ver, en versículo 3, espíritu. Aquí está. Esa es la palabra neuma. Y neuma significa corriente de aire, respiración, brisa, etcétera. Todo esto. Entonces, es parecido como a la palabra ruach, que es hebrea, que se usa en el Antiguo Testamento para nombrar, para describir al Espíritu de Dios. Y aquí es algo parecido, o también para describir el aliento de vida, ¿no? Entonces, respiración, también significa respiración. Y les mostré esto porque es importante que lo viéramos. ¿Por qué razón? Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, literalmente está diciendo ser pobre en espíritu, hermanos. Pobre es que careces, es que tienes poco de algo. Y espíritu es aliento, ¿no? Es soplo, es como cuando respiras. Entonces aquí es como que sientes que te falta el aire, sientes que estás muriendo. Ser pobre en espíritu es llegar a reconocer que la vida se te está escapando, hermano. Que reconozcamos que sin Dios la vida se escapa, que nos falte el aliento. Llegar a esa condición de reconocer que estamos muriendo sin Dios. Reconocemos que la vida es miserable, que la vida de pecado es una mentira completamente, porque puede traer
aparentemente satisfacciones, pero duran minutos, son pasajeras y después queda la destrucción de la vida, tanto mental como físicamente. Entonces las personas comienzan a encontrar a Dios, o comenzamos de esta manera, siendo pobres en espíritu, reconociendo que sin Dios no hay vida, que nos falta el aliento, que se nos escapa el aire, y si no respiramos morimos. Y el aliento de vida viene de Dios. Pobre en espíritu es decirle: Señor, mi vida es miserable, una vida de pecado, fallo tanto, he hecho cosas terribles, siento que me muero sin ti, siento que me falta el aire, que dejaré de respirar pronto. Te necesito, Señor. Pobre en espíritu. Pero los pobres en espíritu se dan cuenta que hay una promesa para ellos. Como alguien tan pecador, que por obvias razones, por el pecado, siente que la vida se le escapa, ¿cómo debe reaccionar al leer esto? Porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, yo soy pobre en espíritu. He cometido cosas tan atroces, tantos errores y sigo fallando, que siento que mi vida no es vida y estoy muriendo. Siento vergüenza. Pero tú, Señor, en medio de esta angustia que siento, me dices que tu reino me pertenece. ¿Qué ocasiona eso? ¿Acaso no es que nuestro corazón sea conmovido por la benignidad y el gran amor de Dios por nosotros? Él nos ve arrepentidos, nos ve sufriendo, nos ve reconociendo, y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que sin Él no hay vida, que nos morimos sin Él. El aliento viene por Él, la vida viene por Él. Los pobres en espíritu, los que reconocen, si reconocemos, estamos encaminados. Hemos comenzado a transitar la senda que nos llevará a la perfección, porque Dios en ese momento está comenzando una obra que seguramente, si se lo permitimos, la terminará hasta limpiar nuestro corazón y que seamos sin pecado. Y es lo mismo de que las vestiduras sean limpias, lo que comenzamos estudiando. Este es el comienzo, la primera etapa del desarrollo cristiano. Ahora vamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todo esto está conectado entre sí. Como les decía, son las etapas del desarrollo. Somos pobres en espíritu, reconocemos nuestra vida, que es una suciedad, que la vida se nos escapa, nos falta el aliento. Pero el Señor nos ofrece su reino, dice que el reino nos pertenece con solo que reconozcamos que nuestra vida es miserable, que le hemos fallado, que necesitamos de Él. Él es tan amoroso que ya nos ofrece su reino. Qué Dios tan maravilloso y misericordioso el que tenemos. Eso ocasiona que los pobres en espíritu lloren, porque su corazón se deshace al ver el Dios maravilloso que han encontrado. No era como se los pintaban, como muchos por ahí están pintando a Dios, un Dios arbitrario que está ahí listo para castigarte y que quiere destruirte, que apenas tienes una duda de algo y te condena. Si fallaste, está listo para condenarte. Ese es el Dios que presenta Satanás a través de sus siervos. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, es este Dios misericordioso. Y tú y yo y todos los que hemos reconocido que somos pobres en espíritu, al ver el amor de Dios, al sentirlo, lloramos por nuestros pecados, porque hemos defraudado a Él, porque le hemos ofendido, lo hemos menospreciado. Esta es la segunda etapa del camino a la perfección. Lloramos
pero la promesa es que recibiremos consolación. Cuando lloramos ante el Señor, Él pone esa mano llena de amor sobre nuestro corazón herido, lleno de heridas y cicatrices por el pecado. Él nos entiende, dice el libro de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que lo experimentó igual que nosotros, que fue tentado en todo pero sin pecado. Él pone su mano con ese bálsamo que solo Él pone y nos consuela, alivia nuestras penas. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Cuando hemos experimentado estas dos etapas, reconocemos nuestro pecado y Dios sale a nuestro encuentro ofreciéndonos su reino. ¡Qué amor! Lloramos ante su presencia y Él consuela nuestro corazón roto. Nos volvemos humildes, hermanos. Nos volvemos mansos. Reconocemos que no tenemos nada por qué enorgullecernos. La altanería ya no encuentra cabida en el corazón. Tenemos que aprender mansedumbre. Deseamos ser como nuestro Salvador, mansos. Y los mansos ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 76, vamos a ver un poquito acá, rapidito. Salmo 76, el versículo 7 y 8. Y 9. Este texto lo presenté en la serie del juicio de los vivos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Yo explicaba, esta es la misma pregunta de Apocalipsis 6:17, y la respuesta que sigue a Apocalipsis 6:17 es Apocalipsis 7, los sellados, los 144,000. Por lo tanto, aquí luego de la pregunta debe hablar del mismo grupo de los sellados, del mismo evento de sellamiento. Y efectivamente dice luego, desde los cielos hiciste oír juicio, los sonidos de trompeta. Era el único sonido en la Biblia que describe la palabra relacionado con la llegada del día del juicio. Y esos sonidos han estado aconteciendo alrededor del mundo. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, quedó quieta, en silencio, dice el original también. Solo un momento encaja perfectamente, el momento del confinamiento por la pandemia. Y dice, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, para este momento del juicio, nosotros, hermanos, debemos alcanzar esto. Deberíamos ya estar aquí. Solo Dios puede ayudarnos, hermanos, a llegar a esto, a la mansedumbre. Ellos recibirán la tierra por heredad. Aprendemos de un Dios tan bueno que perdona al que lo ofende cuando se arrepiente de verdad, que nos consuela, que sana nuestras heridas. Eso nos hace humildes, sumisos. Toda la arrogancia debe irse, toda altanería. Y la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa esto? Hambre y sed de justicia. La justicia es obediencia plena a la ley del Señor. Y la justicia representa, o sea, la misma ley, el carácter de Dios. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de conocer más a Dios, de conocer más su carácter
que les dije es su ley, pero que también dice la Biblia, 1 de Juan 4:8, que es amor. Él es amor. Hemos visto que es tan maravilloso cuando sentíamos que la vida se nos escapaba. Él nos ofrece su reino porque hemos reconocido que necesitamos de Él. Lloramos por los pecados, nos consuela. Eso nos hace humildes. Y hemos quedado tan impactados por el amor de ese Dios tan maravilloso que hemos conocido como no lo habíamos visto antes, que deseamos conocerlo más profundamente, una experiencia más elevada. Por eso esta es la etapa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y la promesa es: porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta etapa, nuestra vida, nuestro carácter se conforma cada vez más a la imagen de Dios, así como Dios es misericordioso, se describe en la palabra, tardo para la ira y grande en misericordia. Sus hijos han aprendido a ser como Él, y ellos, al ser misericordiosos, alcanzarán misericordia. Y la etapa 8, la etapa descrita en el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La mente a esta altura ha sido limpiada. Qué avance, qué obra tan maravillosa. El universo y los ángeles quedan impactados por la obra que Dios ha hecho de un pecador que sentía que se moría, que estaba sin aliento, pero ha ido siguiendo a Dios, buscando su rostro. Y aquí vemos el corazón limpio, que es lo mismo que describe Daniel 12:10 y Apocalipsis 7, las vestiduras limpias por la sangre del Cordero. Ellos verán a Dios. No solo es que lo verán en su venida, sin que les pase nada por el resplandor, sino que desde ya en la tierra contemplan a Dios de una manera tan clara. Ven su mano obrar, ven su gran amor. La siguiente es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A esta altura ya se ha alcanzado el carácter de Cristo, hermanos. Pacificador, aquella persona que promueve la paz. Si hay gente en discordia, eres un mensajero o una mensajera de paz. Les habla de la paz, del mensaje de amor de Dios, que ablande esos corazones y destruye toda contienda. Cada vez más parecidos a Cristo, a nuestro Dios maravilloso. Ellos serán llamados hijos de Dios. Y la etapa que sigue a todas estas etapas de desarrollo en la vida cristiana, cuando ya se ha alcanzado la perfección, miren lo que viene. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos queridos, cuando ya se haya alcanzado la perfección, la persecución vendrá. Cuando Dios tenga un pueblo que ya ha sido preparado para el sellamiento, que su corazón está limpio, vendrá la crisis y vendrá el sellamiento, se completará, vendrá la lluvia tardía. Pero entiendan que para que venga este periodo, que es el periodo de la prueba, de la persecución de la ley dominical, antes se debe lograr la perfección, y es lo que describe precisamente las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso desde ya podemos experimentarlo, pero somos bienaventurados si hablan mal de nosotros por causa de la verdad, inventando toda clase de cosas.
Sabemos que ese es el espíritu del demonio el que mueve a esas personas a hacer eso. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y voy a terminar repasando esto con ustedes acá. Mateo 24, el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución, la misma etapa donde dice Mateo 5, que son bienaventurados cuando los persigan. Entonces, antes de esta etapa, en el Sermón del Monte, el Señor describe las etapas de desarrollo de la perfección, hasta alcanzar la perfección, la limpieza de corazón de todo pecado. Entonces entendemos que aquí, por lo menos en el versículo 6, 7 y 8, en esta etapa, justo antes de que llegue la crisis para el pueblo de Dios, el decreto dominical, es cuando el juicio se está dando, cuando muchos están siendo limpios, purificados, contemplando al Cordero de Dios. Aquí se está dando el juicio, y al llegar la tribulación es porque ya se ha alcanzado la perfección. Por eso dice por causa de mi nombre, y aquí no se refiere al de los labios para afuera, profesar el nombre, sino tener el carácter de Dios, su nombre. Apocalipsis 14:1 dice que el Cordero estaba con los 144,000 y ellos tenían el nombre de Dios en su frente. El nombre de Dios es su carácter. Aquí ya alcanzaron su carácter, por eso el diablo los persigue ya. Y lo dice aquí el conflicto de los siglos. Déjenme ver. Se me perdió por aquí la cita, pero vamos a ver si la encontramos. Aquí la tenemos, hermanos, es Conflicto de los Siglos, página 52, párrafo 3. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Revivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, noten, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Cuando la fe de la Iglesia primitiva, cuando el carácter de esos grandes hombres y mujeres vuelva a renacer en el pueblo de Dios de la última generación, cuando Dios tenga un pueblo que ha vencido el pecado, la persecución se va a levantar, la ira del dragón contra los que guardan los mandamientos de Dios, no contra los que profesan, sino contra los que los guardan en realidad. Hermanos míos, estamos aquí. Les he presentado las pruebas en este pequeño tema. Estamos aquí en el borde de que llegue lo que describe el versículo 9. Este es el momento para prepararnos, para acumular aceite extra, para ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para seguir los pasos que se describen en las bienaventuranzas, y el Señor irá obrando la perfección en nosotros. Dios bendiga a cada uno. Espero pronto poder compartirles más temas. Como les dije, ya vamos a tener, gracias al Señor y a los hermanos que nos han apoyado, vamos a tener el internet, y entonces vamos a tener más tiempo para poder compartir muchos temas maravillosos, hermanos. Esto es parte del mensaje de la justicia de Cristo, esto que les estoy compartiendo.
es parte del mensaje de justificación por la fe. Es algo precioso. Que sea para honra y gloria de Dios este tema. Compártanlo, véanlo una y otra vez hasta que asimilen esto. Dios es bueno, quiere cambiar nuestro corazón y sin duda lo hará. Y este es el momento en que muchos serán limpios, purificados y emblanquecidos. Tenemos que estar entre ellos por la gracia de Dios. Dios bendiga a cada uno.